Antes de adentrarnos en el tema a tratar, es importante tener en cuenta dos conceptualizaciones, una general y otra específica con respecto al término diásporas. Las diásporas, en este caso de grupos étnicos o religiosos que abandonan su lugar de origen y se reparten en todas partes del mundo, es una definición muy general e incompleta si hablamos de la diáspora africana, pues la diáspora africana, al igual que la de los judíos, los sirios y tantos otros grupos humanos, supone un desplazamiento involuntario, forzado hacia un territorio diferente al de su lugar de origen. La travesía terrestre de un migrante está marcada por violencia y muerte, y los perpetradores en algunos casos son quienes deberían garantizar el tránsito. Entendiendo esto, nos movemos al contexto histórico de estos desplazamientos y sus contribuciones socioculturales y políticas. Con estas contribuciones buscaban un bien común, pretendiendo crear espacios pacíficos y más justos para sí mismos, para convivir en paz con los demás sin ser juzgados, sin ser discriminados, con los mismos derechos y deberes, con la misma aceptación social. También buscando que sus creencias les sean respetadas y se les reconozca su lucha. Entonces entendemos que sus ideales se basaban en crear un hábitat libre de prejuicios, en el que no existan fronteras, un lugar en el que todos son y valen lo mismo como personas, en el que tuvieran el mismo reconocimiento de saberes. Por tanto, se creó el término ciudadanía extraterritorial, referida a una ciudadanía que permite a los inmigrantes reclamar el ejercicio de la ciudadanía en sus lugares de origen, aun estando fuera o físicamente ausentes del mismo. Con la idea de ciudadanía extraterritorial se pretende dar la posibilidad a los inmigrantes de participar formalmente en procesos políticos de sus países de origen mediante el ejercicio del voto y el derecho a ser elegido para ocupar un cargo determinado. Migraciones de origen africano y sus conexiones diaspóricas. En el siglo VII y siglo XIV, durante la época del Imperio Árabe, nace el desarrollo de la esclavitud, por lo cual el mundo islámico provee al pueblo esclavos negros, el cual contribuyen con el desarrollo económico de países del Medio Oriente. Entre los años 866 y 883, la sublevación de los Sandaj contribuyó tanto positivamente como negativamente en lo político, social y económico. Esto conllevó a que la mayoría de las migraciones africanas vengan directamente de las diásporas. En Europa, el reconocimiento académico de los orígenes africanos de las poblaciones es cada vez más ignorado o negado debido a la ignorancia histórica, la criminalización y el rechazo de los inmigrantes africanos entrantes. Es importante conocer el origen africano y a su vez el avance en la participación social y económica, cultural y política, teniendo en cuenta que su esclavización fue un proceso socioeconómico del siglo XIV al XIX, que dio paso a las relaciones con América, para dar a conocer su cultura, que fueron la base de las organizaciones sociopolíticas afrodescendientes establecidos en este continente. Sus valores culturales, sus rituales, fueron aportes importantes, entendiendo que sus bienes materiales fueron entregados, o mejor, despojados en su continente. Colombia ha sido uno de los países que ha logrado adoptar gran parte de su cultura, y fue la tradición oral, la religiosidad, el arte y la música, legados importantes para el país y continente, que aún siguen vigentes. África y la madre patria. Entre los aportes económicos, socioculturales, lenguas, música, religiones, etc., de África al mundo, se destaca su contribución a la identidad afro de las Américas, cuya expresión se refleja a través del concepto africanía. En el ámbito político, de igual manera, sin desconocer la importancia de Estados Unidos en cuanto a sus nexos con África, observamos la tendencia a no dar importancia a esas improntas del africanismo en Europa. Los africanos no parecen relacionarse con la última inmigración que nos viene del viejo continente matriz. Esta es una oleada considerada molesta e incluso carente de virtudes civilizadoras. Pues bien, los africanos y las africanas que llegan a Europa son mucho más que simples refugiados. El aporte lingüístico de origen africano en la elaboración de estrategias para romper las cadenas de la esclavización. En el llamado Rincón de África en Colombia, la invasión de la lengua palenquera ayudó a elaborar un vehículo para la comunicación interna y propia del pueblo,
que se vuelve intangible para el negrero. Eran núcleos sociales de resistencia, con los que crearon verdaderas repúblicas independientes y se consolidaron focos de acción belicosa para ocultarse y escapar de sus perseguidores y defenderse de ellos desde el siglo XV, el cimarronismo XII y el establecimiento de palenques en quilombos en el Brasil, en regiones de América del Sur y Central, constituyeron la mayor estrategia de sobrevivencia cultural y de lucha por la libertad. El Salvador Bahía, primera capital colonial de Brasil y punto de entrada para muchos de los millones de esclavizados que fueron traídos forzadamente desde África, principalmente desde Nigeria, Ghana, Togo y Benín. Es considerada por poseer la impronta africana o el legado africano más grande y más distintivo en cuanto a cultura, costumbres, incluyendo la gastronomía.